Vamos a leer, vamos a leer desde el 15 hasta el 23. Colosenses capítulo 1 del 15 al 23. Hoy vamos a enfocarnos en la palabra evangelio. Vamos a enfocar en la palabra evangelio. Y por medio de citas bíblicas vamos a encontrar qué significa la palabra evangelio. Eh, y por qué se usa tan alegremente la palabra evangelio, pero nada más se usa la palabra evangelio, pero no se le, ¿cómo es? No se hace práctica la palabra evangelio. Entonces, por eso hoy vamos a ver eso. Voy a ir un momentito a ver qué me dice Oscar. Vamos a ver. Dice, Dice que no puede entrar. A veces es una falla en la internet del lugar. bueno, entonces vamos a leer ahí Colosenses. Dice así. Bueno, ¿qué les decía? Que, que le vamos a poner, vamos a hacer la palabra evangélica, vamos a hacer la práctica, vamos a ponerle, ¿cómo le digo? Acción a la palabra evangelio. No es suficiente con decir evangelio. Entonces, vamos a ver eso. Entonces dice así, y después de que la leemos, vamos a orar, como hemos estado haciendo. Entonces, voy a apagarle aquí el micrófono a Janet. Vamos a ver cuando aparezca. Ahí está. Hermana Janet, le apagué el microfonito y vamos a leer Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 del 15 en adelante. Dice así, esta es una carta que escribe el apóstol Pablo a los hermanos de Colosa. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las cuales, perdón, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, perdón, Él, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha
e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, del cual yo, Janet, fui hecha ministra. Cada uno debemos de poner el nombre ahí. Voy a orar para que se nos vaya fijando la dinámica de que debemos, o sea, parte de la evangelización comienza con clamando al cielo por nuestros familiares y teniendo en mente y en el corazón la promesa escrita de la palabra que sale de la boca de Dios. A mí me gusta muchísimo, hoy voy a usar Isaías 55:11. Dice así, antes de orar, dice Isaías 55:11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Oremos pensando en esos familiares que nosotros queremos y que nos duelen el corazón, ¿verdad? Y que queremos que ellos puedan ser transformados para tener derecho de entrar en el cielo y tener vida eterna. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, esta noche, porque, Señor, clamamos a ti para que tú tengas misericordia de nuestro metro cuadrado, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros cuñados, nuestros vecinos, nuestros compañeros, esas personas que nosotros amamos y que tú has puesto una inquietud para con ellos. Señor, dice tu palabra que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, los que todavía estemos vivos en este cuerpo, seremos transformados y seremos arrebatados para subir al cielo tuyo y vivir eternamente. Queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros esposos o esposas puedan irse con nosotros en el arrebatamiento, Señor. La palabra evangelio, entre otras cosas que tiene ahí adentro, tiene cómo volver al cielo. Es una noticia, es una buena noticia de júbilo y alegría para que nosotros, nuestros seres queridos, puedan regresar al cielo. No es un tema de religión, no es un tema de obligación, no es un tema de, de portarse bien, no, es un tema de regresar al cielo. Señor, extiende tu mano poderosa sobre cada persona, Señor, que por medio de nosotros van a recibir este audio, para que antes de recibir este audio, tú, Señor, quites el pecado, quites ese ser espiritual que no les permite recibir el entendimiento y la revelación de lo que significa la santidad, pero desde el punto de vista del cielo. Señor, una vez que tú tengas misericordia por esa persona
que va a escuchar este audio y el que nosotros estamos poniendo delante de ti, confiando en la palabra escrita, Señor, esa persona donde tú le arrancas la serpiente, donde tú le arrancas el pecado, que es lo mismo, y tú lo encierras en el cuerpo de nuestro Señor Jesús, y tú llevas ese ser espiritual y lo derrotas con su muerte, con tu muerte, esa persona al ser libre de ese ser espiritual, entonces él ya puede oír y puede ver quién eres tú. Señor, así enseña la palabra de Dios, así enseña. Gracias, Señor, porque tú estás escuchando a cada hermano y tú estás ya, Señor, ya tú sabes cuáles personas van a escuchar estos audios. Y a través de esta fe de los hermanos que estamos aquí y moviendo tu misericordia, Señor, sobre esas personas van a ser libres del pecado, libres de esta serpiente que los atrapó. Y una vez que son libres, hay vía directa para que les sea revelado cómo ser santo, cómo ser transformado. Señor, ahora bendice la palabra que va a salir de esta boca, Señor, para que nosotros entendamos que no es el hermano mayor el que está hablando, sino que eres tú el que está usando esta boca y el testimonio de nosotros para que esta palabra, que es el Evangelio, pueda, Señor, ser revelado en cada corazón que va a escuchar este audio. Ponemos este tiempo en tus manos poderosas, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es una dinámica que, que yo quiero hacer constantemente para que a mí no se me olvide ni a ustedes de la importancia de estar orando constantemente. Constantemente. El poder de la oración. Bienvenida, hermana Rosa. Bienvenida. Eh, Gracias. voy a apagarle el microfonito. Yo sé que usted está muy calladita siempre, pero se lo voy a apagar. Ok. Bien, entonces para la hermana Rosa y para los que no han oído, leímos en el capítulo 1 de Colosenses, leímos desde el 15 hasta el 23. Voy a hacer básicamente un resumen. Entonces, el apóstol Pablo resume y dice que nuestro Señor Jesucristo dice que Él es la misma imagen del Dios invisible. Dice que el que ve al Hijo ve al Padre, dice San Juan capítulo 6. Y dice también el apóstol Pablo, hace referencia también a San Juan capítulo 1, dice que todas las cosas fueron hechas por nuestro Señor Jesucristo. O sea que todo lo que hay aquí en el planeta Tierra, animales, seres vivos, el reino vegetal, el reino mineral y las potestades invisibles de las fuerzas del bien, eh, entendiendo que el bien es nuestro Dios, y las fuerzas del mal, entendiendo que es el reino de las tinieblas de Satanás, comandado por Satanás, todo eso también fue hecho por Jesucristo. Entonces, dice el apóstol Pablo que a nuestro Dios le agradó usar, o más bien, le agradó llevar a su hijo, o sea, salir su hijo de la gloria de Dios
y llegar al planeta Tierra en cuerpo parecido a un ser humano. Cuando digo parecido es porque es como ver un ser humano, pero su cuerpo y su sangre no tiene que ver nada con nuestro cuerpo y con nuestra sangre. Son esos dos cuerpos, o sea, el cuerpo de Jesucristo es diferente al cuerpo, a ver, es igual. Lo que quiero decir es que lo que hay adentro del cuerpo de Jesucristo es santidad, pero lo que hay dentro del cuerpo del ser humano es oscuridad. Y la sangre que tiene nuestro Señor Jesucristo no tiene ahí adentro nada que tenga que ver con esta serpiente, con este Satanás. Esa sangre es del cielo. Es una sangre del cielo. Eso es importante. Entonces dice que a él le agradó enviar a su hijo porque por medio de este cuerpo, Jesucristo atrapó esta serpiente y la dominó y la destruyó para que luego nosotros podamos oír cómo ser santos y ser transformados con un cuerpo igual al de Jesucristo y con una sangre igual a la de Jesucristo para poder viajar al cielo y obtener vida eterna con Él. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo acá. Les dije al principio que iba a conversar sobre la palabra evangelio. Evangelio. Antes, tal vez el hermano Leo todavía lo acostumbra, pero antes de todos nos gustaba mucho comprar los periódicos de todos los días, ¿verdad? Y sobre todo ya al final yo compraba La Nación. Y en La Nación, los días domingos, salía un artículo ahí en una página, todos los domingos, y en la misma página decía el Evangelio de hoy. ¿Ah? Entonces la palabra Evangelio se ha ido diluyendo con el tiempo, y con la costumbre, y con la tradición. Y se le ha perdido realmente qué es el Evangelio. A tal grado que nosotros, ¿verdad? Y porque yo cometo ese error, nosotros decimos, es que ese amigo lo que tiene que hacer es creer en el Evangelio. ¿Verdad? Sí, porque ahí dice la Biblia, cree, para que todo aquel que cree en el Evangelio, para que todo aquel que confiesa con su boca, ¿verdad? Entonces puede ser perdonado, ¿verdad? Pero hemos caído con el error de usar la palabra evangelio como que si fuera suficiente, ¿verdad? Para que nosotros creamos en esa palabra evangelio, pero si no le ponemos entendimiento y no abrimos la palabra evangelio, no la abrimos y vemos todo lo que hay ahí adentro, entonces, si no hacemos eso, la persona que dice, yo creo en el Evangelio, lamentablemente se va a llevar un sorpresón cuando abandone este cuerpo. Por esa razón, hoy quiero abrir la palabra Evangelio. Quiero abrirla para ver qué hay ahí adentro. Yo siempre digo que para no perdernos con el mensaje de la Biblia, nosotros tenemos que tener como meta
como, como un objetivo, como una ancla bien fuerte, apuntar a regresar al cielo. Entonces, si nosotros tenemos esa meta, ese punto del cielo, aunque yo diga una cosa por aquí o diga otra cosa por aquí o escuche o entienda, y si yo divague en una cosa y otra cosa, pero si estoy apuntando al cielo, entonces el apuntar al cielo, nuestro Dios nos va abriendo el entendimiento para poder absorber lo que está hablando la Biblia. Eso es un testimonio que Dios me ha regalado. Otro testimonio que Dios me ha regalado es que la misma Biblia lo dice, que si nosotros no sacamos agua del pozo, el pozo se seca. La Biblia lo dice no con agua. Bueno, sí, lo dice con agua, pero ahorita está en mi mente aquella viuda que fue a visitar al profeta porque su marido se había muerto allá en Segunda de Reyes capítulo 4. Y entonces esa viuda fue a visitar al profeta porque vino el acreedor a llevarse a sus 2 hijos porque ella debía mucho dinero. Entonces el profeta Eliseo le dijo, ¿qué tienes en casa? Y entonces ella le dijo, una vasija de aceite. Entonces él le dijo, ve y dile a los muchachos y trae muchas vasijas vacías y llénalas de aceite. Y dice que ella fue y le dijo a sus hijos, vayan por todo el barrio, ¿verdad? Por la calle Salitral, ¿verdad? Por allá, por donde vive Janet, ¿verdad? Todo el sector de Janet, allá donde está Rosa, bueno, no sé dónde está Rosa hoy, pero digamos, si está en Puriscal, que vaya por todas las calles de Puriscal. Si está en Heredia, que vaya por todo Heredia. Si está en Salitral, que venga aquí por todo Salitral. Traiga vasijas vacías. Y con la que tiene, eche. Y dice que la vasija que ella tenía, siempre salía aceite. Siempre salía aceite. Y llenó un montón de vasijas de aceite. Y ya no habían más. Y entonces Eliseo le dijo, véndelas y vive de ellas. ¿Qué es lo que quiero decir? Que donde ya no había más vasijas donde echar aceite, cesó el aceite. Lo que quiero decir es que si yo estoy predicando y predicando, constantemente está saliendo mucho aceite de aquí. A ver, mucho aceite de la Biblia. ¿Qué es lo que quiero decir? Mucha revelación. Si yo estoy evangelizando y evangelizando, siempre sale revelación, siempre sale revelación, siempre sale revelación. En el día que yo deje de evangelizar, se acaba la revelación. Por eso es que ustedes ven que la palabra, el tono de la palabra mía es muy profunda, porque yo siempre estoy evangelizando, evangelizando, evangelizando. Entonces el Señor me da a mí una palabra fresca, una palabra reveladora, una palabra nueva, constantemente. Pero si yo estoy quieto ahí, solo escuchando y no escucho, no estudio, entonces cesa la revelación. Entonces, resumo así. Si yo apunto al cielo, no me pierdo en la lectura de la palabra. No me pierdo. No sale de mi boca tonteras. La otra cosa, si constantemente estoy evangelizando, constantemente viene más revelación,
más revelación, más revelación, constantemente. Si no hay evangelización, cesa la profundidad de la palabra en esa persona. Y muy importante, pero muy importante, la evangelización es personal. No puede ser masivamente. No funciona. No funciona. Si usted no tiene un encuentro cara a cara con una persona, cara a cara, no funciona. No es suficiente con decir yo, ¿cómo le digo? Eh, porque yo fui formado en los bautistas y entonces en los bautistas habían todo tipo de tratados, ¿verdad? Y entonces nosotros nos acostumbraban a que lleváramos tratados y fuéramos ahí cuando íbamos invitando a las personas con un tratado, un tratado. Esa era la dinámica de los bautistas allá, 70, 80, 90, ¿verdad? Y uno entregaba el papelillo y uno creía que eso era suficiente. No, no. Hay que orar, hay que clamar. Después de que el Señor abre la puerta, hay que testificar personalmente. Y si uno no puede, tiene que llamar a un hermano mayor para que testifique personalmente. Cada uno debemos de tener nuestra evangelización. Entonces, volvamos a la palabra evangelio. Si ustedes se ponen ahí en el diccionario y meten qué significa evangelio, ahí dice, buena noticia. Buena noticia. Entonces, ¿qué es la buena noticia? ¿Qué es? Para nuestro tiempo, la buena noticia es que el cielo se ha acercado. El cielo se abrió y se ha acercado. Esa es la buena noticia. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Antes de la llegada de Jesucristo, el cielo estaba cerrado. Estaba cerrado. Pero con la llegada de Jesucristo, el cielo se abrió. Se abrió. Con la llegada de Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo pone un pie en este planeta, el cielo se abre. Cuando nuestro Señor Jesucristo pone en pie aquí en este planeta, el dueño de este planeta quedó atrapado. Inmediatamente quedó atrapado. Ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo funcionaba para los seres humanos antes de que nuestro Señor Jesucristo llegara? Funcionaba por medio de la fe. La fe. Por eso se predicaba la fe de Abraham. Porque Abraham fue traído desde atrás hasta ver la llegada de Jesucristo, su ministerio y cumplida su obra en la cruz, muerto en la cruz. Abraham fue traído desde atrás hasta hace 2000 años. Entonces,
los que Abraham predicaba, eso era lo que él predicaba, los que le creían a Abraham eran traídos desde atrás hasta la llegada de Jesucristo. Pero nosotros estamos adelante. Entonces nosotros somos llevados para atrás, donde llegó Jesucristo. Porque nosotros no lo vemos. Nosotros no lo vemos. Pero por medio de la palabra somos llevados para atrás y podemos ver la llegada de Jesucristo. Porque dice la palabra en todas partes en el Antiguo Testamento que la potencia, la fuerza, la inmutabilidad de Dios le fue dada a su Hijo Jesucristo. Cuando Él aparece en el planeta Tierra, se pone en orden todo el planeta, espiritualmente. Yo no quiero ni imaginarme cómo sería la humanidad antes de la llegada de Jesucristo. No me lo puedo ni imaginar. Los que se quedan en la tribulación se van a dar cuenta el caos en el planeta Tierra cuando la iglesia se vaya. Ya podemos, por la información que tenemos, ya podemos darnos cuenta lo que va a pasar. Por eso es importante que en nosotros se avive este poder del Evangelio, que es Jesucristo, para que nuestros seres nos podamos ir todos juntos. Porque cuando se va la iglesia, se va el poder del Espíritu de Dios y el planeta Tierra es tomado por las huestes demoníacas que hasta este momento están sujetas por el poder de Dios. No pasa nada en muchos lugares. No pasa nada porque nuestro Dios tiene control hasta este momento. En el momento en que nos vayamos, queda la humanidad que se queda, ¿cómo le digo? Queda expuesta a todo tipo de barbaridades que estos demonios van a hacer a cada ser humano. Eso es parte del Evangelio. Entonces dice el apóstol Pablo, dice en Mateo capítulo 7, vamos a ir viendo un poquito sobre el Evangelio. Bueno, lo que quiero decirles es que es curioso que usted no encuentra en ninguna parte de la Biblia, en ningún libro, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, usted no encuentra un capítulo o varios capítulos que digan claramente qué es el Evangelio, cómo funciona el Evangelio, todo el detalle del Evangelio, no dice en ningún lado. Pero hay pedazos que usted puede ir construyendo y puede sacar el Evangelio. Entonces vamos a ver, hay muchos pedazos, pero vamos a ver para que no se nos haga, que no se nos cargue mucho de información, porque, bueno, voy a parar aquí unos audios y voy a hacer otro audio para poderlos manejar también por WhatsApp. Porque si no, entonces van a estar en Zoom, ¿verdad? Pero por WhatsApp tengo que hacerlos pequeños.
Les decía que en la Biblia no hay ningún libro, ningún profeta, ningún apóstol. El que más se acerca para definir el Evangelio, pero en grandes pedazos por todo lado y en sus cartas, es el apóstol Pablo, ¿verdad? Es el que más se acerca, pero usted no encuentra. Solo pedacitos encuentra usted del Evangelio. Es interesante, ¿verdad? Entonces, en Mateo 7 dice así, voy a leer ahí en el 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por eso yo siempre digo, pongamos la mirada en el cielo, en el cielo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Voy a leer hasta ahí, solamente hasta ahí. Entonces, de aquí hay dos cosas para ir entendiendo el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que el cielo fue abierto, pero que tenemos que viajar al cielo, ¿verdad? Entonces la NASA produce unos cohetes, lo pongo así entre comillas, ¿verdad? Produce unos cohetes y Elon Musk, que es un hombre ahí que produce otros cohetes, y producen unos trajes y unas cosas especiales y salen para arriba, ¿verdad? Hay un domo arriba, hay una cúpula, de ahí no pasan, hasta ahí llegan, no pasan. Nadie puede salir del planeta Tierra, nadie, ni siquiera a la luna, nadie. Pero eso es otro tema. Entonces, dice, ¿quién puede entrar al cielo? ¿Quién? ¿Ah? Lo que siempre hemos dicho, ¿cómo regresar al cielo? Entonces dice, el que hace la voluntad del Padre. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? Voy a usar San Juan capítulo 6. Dice, estamos tratando de buscar pedazos en la Biblia para ir armando la palabra evangelio. San Juan capítulo 6 dice, me fui hasta Hechos, por aquí estoy, San Juan. Voy a leer en el versículo 40, ¿no? Sí, ahí está lindísimo, pero voy a bajar un poquito. A partir del 35. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. El apóstol Pablo dice por todo lado, el que cree en Jesucristo será salvo. Y aquí Jesús dice, no crees. ¿Ah? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo lo entiende el apóstol Pablo? 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, para llegar a Jesucristo, nosotros no llegamos solos, sino que Dios Padre nos toma y nos pone enfrente de Jesús. ¿Y qué pasa? Que la mano poderosa de Dios Padre, cuando nos toma, saca el pecado, nos pone enfrente de Jesús y a la vez esa mano poderosa de Dios Padre mete el pecado en Jesús. Por eso Jesús dice, no le echo fuera. O sea, no le echo en el infierno. ¿Por qué? Porque ya tengo el pecado de esa persona. Dice el 38.
porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 39. Entonces, está hablando de la voluntad como vimos en Mateo 7. Entonces, vamos a ver esa voluntad. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, la voluntad del Padre, el Padre le dijo al Hijo, te voy a dar muchas personas, ¿verdad? Y mi voluntad es que ninguna de esas personas que yo te doy se pierda. Voy a entender. Entonces, la salvación que cada uno de nosotros hemos tenido ha comenzado desde que Dios Padre nos tomó, nos quitó el pecado y nos puso enfrente de Jesús. Jehová está hablando con Abraham. Le quita el pecado. Jehová estuvo en una relación 25 años con Abraham hasta que Abraham pudo entender. La mano poderosa de Jehová allá en Génesis trajo a Abraham hasta hace 2000 años. Y Abraham pudo ver. Estuvo enfrente de Jesús. Porque dice, más adelante dice, todos los que me ven a mí, dice Jesús, ven al Padre. Entonces, la primera voluntad del Padre es que todos los que Él trae enfrente de Jesús, Jesús no pierda ninguno. Entonces, nosotros viajamos de aquí para atrás. Pero ¿quién nos lleva para atrás? Dios Padre. Dios Padre. Por eso la oración que hemos estado haciendo es reveladora. Es reveladora. Porque nos pone, por decirlo de alguna manera, un protocolo bíblico de cómo se inicia la evangelización. Sigue diciendo, 39. Perdón, yo creo que lo leímos, pero no importa. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Porque Jesucristo llegó aquí porque el Padre lo mandó. Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 40. Es interesante porque dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Es que es interesante la palabra, ¿verdad? Porque está hablando en el 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Y dice el 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que también es la voluntad del Padre, no solamente que no se pierda nadie cuando Él trae a la persona, pero también cuál es la voluntad del Padre. Dice, que todo aquel que ve al Hijo, todo aquel que ve a Jesucristo, cree en Él y tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, nosotros no creemos, y Jesús nos dice, ustedes no creen, pero la voluntad de mi papá es hacerlos a ustedes creer. O sea, nosotros no hacemos nada. No hacemos nada. Por Dios, no hacemos nada. Todo lo hacen ellos tres. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por eso para mí ha sido impresionante poder entender. Dice que vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es esto que estamos hablando. Bautizar en nombre del Padre es
saber qué es lo que hace el Padre, qué es lo que hace Jesucristo, qué es lo que hace el Espíritu Santo, qué es lo que se está haciendo. Dice, qué lindo, el Padre, la voluntad del Padre es que yo crea, me hace creer. ¿Qué más hace? Me da vida eterna. ¿Qué más hace? Me resucita en el día postrero. ¿Qué resucita? Que esto, como yo vine, con esto que yo vine en el vientre de mamá, tiene que morir y resucitar un cuerpo diferente. Un cuerpo diferente. Entonces, dice el 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Voy a leer hasta ahí. Entonces, voy a hacer un resumen. Estamos definiendo la palabra evangelio. Entonces, lo primero que nuestro Señor Jesucristo quiere que se nos sea revelado es que si nosotros estamos escuchando a una persona, crean el evangelio, crean el evangelio, crean el evangelio. Apaguen esa predicación, no escuchen más. Porque si no explica qué hay dentro de la palabra evangelio, ¿quién va a creer? ¿Quién va a creer? También dicen, crean Jesucristo, crean Jesucristo, crean Jesucristo. Y no han leído que dice, Jesucristo mismo dice, ¿ustedes no creen? ¿No creen? A ver, ¿por qué razón en mi corazón salta ese dolor? ¿Por qué salta? Porque realmente cuando yo estoy compartiendo con las personas, yo quisiera como coger mi cabeza, ¿verdad? Meter un USB, ¿verdad? Y hacerle un copy total de mi cabeza, ¿verdad? Coger el USB y llevarlo a la otra persona y sí, metérselo y hacerle un paste y bajar todo lo que yo tengo en la cabeza de esa persona para que pueda entender. Yo quisiera. Y yo me quedo viéndolo y no puedo y me desespero. Y me desespero. Un día de estos conversé con mi hermana y le digo, yo no sé si ella me entendió o no me entendió. No me dijo nada. Tal vez sí me entendió, pero no me quiso decir nada. Y le digo, Patricia, es que no me entiendes. Patricia, no me entiendes. Patricia, no me entiendes. Patricia, no me entiendes. Yo me desespero. Me desespero. ¿Verdad? Por eso el Señor me dijo, es que nadie cree. Todo empieza por bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Es Dios Padre. Si Dios Padre no tiene misericordia de cada uno de sus hermanos, ellos no van a creer. Porque es Dios Padre el que hace todo el trabajo. Hace todo el trabajo. Y yo me desespero porque yo quisiera que mi hermana, y bueno, mi hermana, mis hermanos y muchas personas que yo converso con ellos constantemente por todo lado, yo quisiera que ya,
que ya, o sea, se metieran y empezaran a escuchar y a escuchar y a escuchar y ya puedan nacer de nuevo. Pero es un orden, o sea, es Dios Padre el que va trayendo ahí como Él quiere, como Él quiere, como Él quiere. ¿Mm? Entonces dice Génesis 3. Vamos a ir un momento ahí a Génesis 3. Yo a veces critico a algunos maestros de la palabra que nos atiborran de citas bíblicas. Hoy estoy haciendo lo mismo. Pero si ustedes ven el hilo de la conversación, ustedes ven que aunque hemos ido a otras citas bíblicas, siempre estamos conectando con lo mismo. Ya entró el pecado en Génesis 3. Ya entró. Entonces ve lo que dice el versículo 22 de Génesis 3. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. En un audio que yo explico por qué razón teníamos que conocer el bien y el mal, ¿verdad? Hay un audio que yo explico eso. Y entre las cosas que mi Señor me permite a mí ver y explicar, es que nosotros teníamos que conocer el bien y el mal por dos razones. Primero, porque Él nos está formando para que seamos semejantes a Él. Porque nos hizo imagen en Génesis 1. Faltó la semejanza. En Génesis 2 nos dio aliento de vida, nos puso un espíritu, pero faltaba conocer el bien y el mal para ser igual a ellos. Aquí dice: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Terminó el propósito de Dios, que su creación fuera imagen de Él y semejante a Él, y que conociera el bien y el mal como ellos. Pero eso tenía un riesgo muy grande. Muy grande. Se abrió una puerta muy peligrosa por donde entró Satanás y se adueñó de la humanidad. Y dice Génesis 22, ahora pues que no alargue su mano, otra vez la mano, y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué nos faltaba? La eternidad. La eternidad. ¿Cuándo obtenemos la eternidad? Por el Evangelio. ¿Ah? ¿Pueden ver la línea de Dios? ¿La pueden ver? A ver, yo no la veo porque yo tengo mucha capacidad. No, es que Él me la revela. Yo puedo ver la ruta de Él. No acabamos de leer ahí en San Juan capítulo 6 que dice que la voluntad de Él es que nos resucite en el día postrero, nos dé vida eterna. Es lo que falta aquí en el 22. ¿Por qué razón también teníamos que conocer el bien y el mal? Porque si nosotros queremos ser usados por Él, tenemos que tener bien claro la fuerza del pecado. Si no conocemos el bien y el mal, no podemos tener en la piel la fuerza del pecado.
Entonces, conociendo el bien y el mal, y a través de la revelación de la palabra, podemos ver la fuerza del pecado. Y si tenemos conocimiento de la fuerza del pecado, también tenemos agradecimiento por la salvación, que antes éramos esclavos de ese ser espiritual. Voy a decir solamente una oración, y hay muchas, ustedes saben que hay muchas, pero me ha llamado a mí la atención, y me duele en el corazón y me asusto. A veces yo abro la puerta y hago como mi papá, ¿verdad? Abro la puerta del portón y miro para allá y miro para allá. Y a veces veo colegiales tomados de la mano. ¿Saben de qué estoy hablando? Colegiales tomados de la mano. Ya saben de qué estoy hablando. Hoy que iba a hacer una gestión, paso allá por el colegio y vi colegiales tomados de la mano. Ya es normal. Ya es normal. La fuerza del pecado ya es normal. Y eso es apenas un poquito. Entonces, si yo no conozco el bien y el mal, no tengo agradecimiento por la salvación. Por eso teníamos que conocer el bien y el mal. Pero un alto riesgo. Porque muchas personas, pero muchísimas personas, se van a quedar. Los que vamos al cielo somos pocos. Por eso es que él dice, no vayáis por caminos de gentiles, vayáis primeramente a buscar las ovejas perdidas de mi casa. Estuve compartiendo ahí con 2 o 3 amigos míos que se declaran mesiánicos. Dentro de los mesiánicos hay un menú de mesiánicos, un menú. Es una cosa, pero pavorosa, ¿verdad? Entonces yo le compartía y le decía sobre esta cita ahí en Mateo. No vayáis por caminos de gentiles, primeramente vaya a las ovejas perdidas de mi casa. Entonces me decía, no, es que la tribu de no sé qué, y la tribu de no sé cuánto, y la tribu de no sé qué, y la tribu de no sé cuánto. Y yo me quedaba así, yo decía. Y le explico de una forma y no me entiende. Le explico de otra forma y no me entiende. No me entiende. Un día bueno, anoche yo viajé de Belén para mi casa y estaba la autopista llena de carros y duré mucho rato en venir. Entonces me puse a oír algo ahí en YouTube. Entonces venía escuchando un tal, no voy a mencionarle el nombre, es un cura, es un presbítero, es un padre de la Iglesia Católica que tiene mucho verbo, y es muy hábil con la conversación. Y entonces ha estado usando la técnica de llevar a un pastor o a un líder de otra religión, y entonces lo espedaza todo. Obviamente todo está montado, obviamente, ¿verdad?
todo está montado. Y entonces queda ese padre defendiendo toda su doctrina, pero a lo último, ¿ah? A lo último. Y queda el otro despedazado, ¿ah? Pastores evangélicos y mesiánicos y testigos de Jehová, ahí los va llevando él. Y ese padre es muy famoso aquí en América Latina. Y lo sigue mucha gente. Y dice, ese padre sí sabe de la palabra. Y yo me quedé escuchándolo, ¿verdad? Escuché como 3 conferencias de él en todo ese viaje, porque duré como 1 hora y media. Yo lo escucho. ¿Sabe por qué lo escucho? Lo escucho para aprender cómo se engaña a las personas, ¿verdad? Y todo lo que dice, pero todo lo que dice, no sirve para nada. Porque tiene la habilidad de polemizar, que está amañada la polémica, ¿va? El otro que está polemizando está actuando, ¿verdad? Y entonces él queda como un gran teólogo. Ya, pero nunca habla del pecado, ni cómo regresar al cielo, ni quién es Jesucristo, ni quién es Dios Padre. ¿Y qué? ¿Qué hace con conocer tanto? Si tiene su propia interpretación y no tiene el mensaje correcto, ¿verdad? Pero la gente dice, óigalo, es que él sí sabe. ¿Sabe qué? No, lo que hay que saber es qué hay dentro del evangelio, qué es lo que hay ahí adentro. ¿Mm? Entonces, voy a hacer otro resumen y terminamos. Nuestro Dios quiere que nosotros sepamos claramente quién es Él, quién es Jesucristo. Entonces, Jesucristo fue enviado al planeta Tierra en cuerpo humano con una misión: cargar en su cuerpo el pecado y derramar su sangre en la tierra. Entonces, en la palabra está escondido el misterio. Entonces, mencionan cuerpo como pan, mencionan sangre como vino. Y la serpiente la mencionan como pecado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir a Corintios y con eso estamos terminando. Voy a hacer un tercer audio para poder manejar esto. Un momento. Vamos a ver. Vamos a ir ahí a 1 Corintios, capítulo 11. La institución de la cena. También es el apóstol Pablo. Dice así. Primera, es que no estaba grabando aquí. Estamos tratando de identificar, profundizando en la palabra evangelio. Entonces, dije por ahí en el último audio de que estaba resumiendo que decir palabra evangelio, crean el evangelio, o decir crean en Jesucristo, eso no es compartir la palabra. No y no. Si usted menciona el evangelio, tiene que abrir qué es el evangelio. Si usted menciona que crea en Jesucristo, tiene que decir que nadie cree en Jesucristo.
Tienen que empezar por ahí. Entonces, cuando se abre el Evangelio, se dice que es una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El cielo fue abierto. Jesucristo llegó y puso en orden todo esto. Y él atrapó la serpiente antigua de Génesis 3 y la encerró en su cuerpo. Por eso él tenía que tener un cuerpo poderoso, capaz de sostener a ese monstruo, a ese espíritu inmundo que se adueñó de la humanidad. Y tenía que derramar su sangre, y ahora vamos a ver qué significa derramar su sangre. Y tenía que entrar el pecado en la humanidad porque el Evangelio nos lleva a que seamos igual que Él. Entonces, en Génesis 1 éramos imagen de Él. En Génesis 2 nos dio espíritu. Faltaba conocer el bien y el mal. Ya en Génesis 3, en el 22, Él dice, ya el hombre es uno es como nosotros, conociendo el bien y el mal. Y dice, que no alargue su mano para que no tenga vida eterna. Nos falta la vida eterna. Pero de eso me encargo yo. Abraham fue traído desde atrás hasta adelante para que viera a Jesús. Porque nadie cree en Jesús. Solamente cuando Dios Padre nos trae enfrente de Jesús. Abraham fue traído por Dios Padre Jehová hasta adelante enfrente de Jesús. Y nosotros somos llevados por Dios Padre hasta atrás para verlo cuando Él nace. Y es su ministerio y la muerte de Él. Y la voluntad del Padre es que todo lo que Él trae enfrente de Jesús no se pierda nadie. Y la voluntad del Padre sigue y dice que la voluntad del Padre es el poner en nosotros en creer en Jesucristo. Pone en nosotros también la vida eterna. Entonces, ¿por qué razón Él tenía que venir en cuerpo? ¿Por qué razón? ¿Por qué tenía que derramar su sangre? Entonces, Pablo, hábilmente, siendo guiado por el Espíritu de Dios, él también encierra el misterio para que no cualquier persona lo pueda ver, porque tiene un propósito. Porque es revelación, no es conocimiento. Y la institución de la cena no es una costumbre, no es una dinámica, no es, como le digo yo, una costumbre, tradición, no. Uy, santísimo Dios. Cada mes que nosotros celebramos la cena, tenemos que tener otra mentalidad de qué está pasando cuando estamos en la dinámica de la cena. ¿Qué está pasando? Entonces dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Pablo no estaba ahí. ¿Cómo lo recibió Pablo? Por medio del testimonio de los apóstoles. La noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido,
haced esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que está diciendo? Que en su cuerpo, esa noche que fue entregado, ahí él tomó a Satanás. Ahí él lo tomó. Y ahí lo tiene. Fue partido. ¿Qué fue? Fue partido. Fue muerto su cuerpo. ¿Quién estaba ahí en ese cuerpo? Satanás también. Ahí lo derrotó a él. Eso fue lo que vio Abraham. Eso es lo que Dios Padre quiere que nosotros veamos, que regresemos atrás. Dice 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomad, comed, o sea, les estoy revelando. Tomad, o sea, tomen este evangelio, tomen esta palabra, coman. ¿Qué es coman? Es revelación. Este es mi cuerpo, evangelicen, este es el evangelio. Porque en mi cuerpo estaba Satanás y yo lo encerré en el cuerpo. Es partido. Haced esto en memoria a mí, prediquen esto. Que yo tomé a Satanás en mi cuerpo y lo derroté. Dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Nuevo pacto en mi sangre. Dice ahí en San Juan, en el juicio de Jesús, que todo el pueblo dice, sea sobre nosotros la sangre y sobre nuestros hijos. Y dice también ahí en la crucifixión que su sangre cayó en la tierra. Es un gran misterio, hay ahí. Tomen mi sangre. Él nos lleva al cielo. Este cuerpo se queda aquí. Nos pone un cuerpo como el de Él. Y ya recibimos su sangre. Esa sangre que fue derramada en esta tierra. Fue derramada, o sea, cuando vamos viajando en el arrebatamiento va pasando todo eso. Porque ya Él no lo dijo, tomen mi sangre, porque esta sangre no tiene la esencia de Satanás. Y les doy un cuerpo glorificado. Él mostró su cuerpo por 40 días, después de que resucitó. Él iba y venía y estaba en todas partes. Y no abría puerta ni nada, aparecía y decía, pasa vosotros. Ese es el cuerpo que necesitamos. No necesitamos un cohete, ni un traje de astronauta. No. Necesitamos su cuerpo transformado y necesitamos su sangre, que ya Él nos la dio. Esto es el Evangelio. El Evangelio no es pobrecito, que Él murió por mí. No. Eso es yo creo que ni para Lucía, mi nieta, que tiene 5 años, porque ella ya está entendiendo muchas cosas. Hay que ponerle profundidad a la palabra. La palabra evangelio ha sido disminuida totalmente.
la palabra, la frase, cree en Jesucristo, ha sido un caballo de batalla de Satanás. Se oye muy bien. ¿Ah? Cree en Jesucristo. Yo amo a mi Señor. Yo amo a Jesucristo. I love you, Jesus. Dicen los americanos. Frases satánicas. No. Hay que saber qué está pasando realmente en la palabra evangelio. Y el objetivo de la Biblia es para regresar al cielo. Para regresar al cielo. Termino con esto. Yo lo he contado varias veces, pero hoy lo vuelvo a contar. En el año 2003, en el año 2002, al final, yo estaba desesperado por mi papá. Ya papá tenía casi 90 años. Y el viejo, ¿ah?, me daba unas basuriadas que usted no tiene idea. Y usted sí que es fanático, me decía. Parecen los testigos de Jehová. Fanático. ¿Ah? Llévame allá al supermercado para ver muchachas. Y aparece el año 2013 en enero y yo estoy desesperado, pero desesperado. No sé por qué desesperado. Y yo me hacía el ejercicio de ver a mi papá como este hombre rico, del rico y Lázaro, y yo decía, papá va para el infierno, papá va para el infierno. Y yo estaba desesperado por mi papá, igual que hoy estoy desesperado por 7 hermanos más, un montón de sobrinos, un montón de cuñados. Es un familión lo que yo tengo. Sin contar la familia de mi esposa. Estoy desesperado. El tiempo se acabó. Abro la puerta, voy en el carro y van tomados de la mano. Como algo normal. Ahí van caminandito, tomados de la mano. Terrible. Esa es la imagen que van a ver mis nietos. Eso es lo que van a ver. Terrible. Estoy desesperado, pero desesperado. Y lloraba y clamaba al Señor, y lloraba y clamaba al Señor. Señor, estaba como esa mujer sirofenicia, clamaba y clamaba. En ese tiempo, en el 2003, no tenía, digamos, el nivel de revelación que tengo ahorita. Pero yo clamaba y clamaba y clamaba al Señor. Señor, no sé cómo va a ser. No sé, pero papá tiene 90 años. Yo no sé por qué, me parece que este año va a morir. Yo sentía en mi corazón que ya papá iba a morir. Y el viejo estaba súper bien, pero súper bien, ¿no? Porque muy saludable, el maje este. Perdón. Es que le voy a decir porque digo maje. Es que me estoy viendo, ¿ah? Y cuando yo me veo muchos gestos míos en papá. ¿Ah? Y yo, hermano, yo también estoy bien, saludablemente me veo bien, pero eso no es garantía. Eso no es garantía. Eso no es garantía. Para nada. Y yo clamaba y clamaba al Señor por mi papá. Señor, ¿cómo? Señor, no sé cómo, Señor, no sé cómo, pero papá tiene que nacer de nuevo. Ya, este año no sé por qué, me parece que va a morir, que va a morir. Y como ahí, como en marzo, abril, se le vino aquí en el corazón, ¿verdad? Y fui a la clínica Marcial Fallas y para saludarlo y estar con él. Y ya me lo encuentro ahí, ¿verdad? Ahí te echo un puñito y te le digo, maje, ¿qué? ¿Cómo está? De ahí, aquí estoy, no sé. Papá, si eso no es nada, eso es normal. Y se vuelve, me hizo una gran vulgaridad. No la voy a hacer aquí.
Yo me reía porque me contestó con una vulgaridad, ¿verdad? No, no, papá, si eso no es nada, eso es normal. Le acababa de dar un infarto que iba a ser normal, ¿verdad? No se lo llevó ahí en marzo, abril. Allá por agosto se nos puso mal, 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 ¿verdad? Y fui y hablé con el pastor Samuel. Pastor, así, así y así. Y vea, pastor, y mi mamá no quiere nada con usted. Y me dijo el pastor, yo voy. Y vino. Viera mamá qué brava. Viera qué brava. Y le digo, mamá, él es mi papá. Y abrimos y pum, pum, pum. Y fuimos al cuarto arriba donde él estaba. Y ese día compartió el pastor. Luego vino 8 días después el mismo pleito con mamá. Pero en la segunda vez, el pastor Samuel me dice, salga. Vamos a tener una conversación él y yo de corazón a corazón. Entonces papá le confesó qué era el dolor y qué era lo que él sentía en su corazón que lo atormentaba. Yo sabía, pero él no sabía que yo sabía. Pero el pastor, yo ya le había contado al pastor. Entonces el pastor me dice, salga porque queremos tener privacidad. Entonces el papá le abrió el corazón al pastor y le dijo, yo tengo miedo de morir porque yo maté un hombre. Y yo tengo ese cargo de conciencia. Yo maté un hombre. Papá estuvo prisionero 20 años. Y eso lo atormentaba a él día y noche. Él desde que tenía como 17 años entró a la penitenciaría central y estuvo en San Lucas 20 años. Y eso que él hizo, ¿verdad? Le carcomía su corazón. Y él abrió el corazón y se lo dijo al pastor. Y el pastor le explicó, no fue usted, no fue usted, fue la serpiente. Y no sé qué más hablaron, pero el pastor Samuel me dijo, él ya nació de nuevo. Él ya obtuvo, le fue revelado el perdón del pecado. Y luego compartió una semana más y ya mamá definitivamente cerró todo. Entonces, hermanos, el evangelio comienza por decirle a las personas, no es tu culpa. No es tu culpa. No, cada persona no tiene la culpa. Pero nosotros tenemos que clamar a Dios para que Dios Padre traiga a cada familiar, a cada persona delante de Jesús, delante de una palabra poderosa, para que cuando Dios Padre lo trae, en ese momento, ese brazo que lo trae, ya le quita la serpiente, le abre los oídos, le pone la fe, lo pone a creer. Y todo lo que Jesús hace, ¿verdad? Que esa es la parte que nosotros tenemos que explicar. La persona que ya es libre de la serpiente, entiende, le es revelado qué hace Jesús. Y el Espíritu de Dios lo sella y lo tiene listo para que cuando suene la trompeta, si está muerto, se despierte, le sea otorgado un cuerpo glorificado
y ese cuerpo es lleno con la sangre de Jesús y es llevado al tercer cielo. Y si está vivo, ¿verdad? Yo tengo la esperanza, ¿verdad?, de estar vivo, porque esto ya se acabó. Voy a ser transformado y la sangre que Él derramó es lleno mi cuerpo nuevo para estar delante de Él. Amén. Entonces, hermanos, con esto estoy terminando. Quiero tener una palabra de oración. Tenía más citas bíblicas, pero quiero leer San Juan capítulo 9, de este hombre que nació ciego, pero que Jesucristo le dice, no es que pecó él ni sus padres, ¿verdad? Pues lo dice él, ¿verdad? Nosotros no pecamos, o sea, no es culpa de nosotros, porque el Señor Jesús no nos condena. Dice, San Juan capítulo 9, dice, leo ahí un versículo al principio. San Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó no nos está condenando, ni sus padres, no hay condenación, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué pasa? Este hombre ya conoce el bien y el mal. ¿Qué falta? La vida eterna. Pero eso la da Jesucristo, porque Él es el árbol de la vida. Falta la vida eterna. O sea, falta ir al cielo eternamente. Entonces, vamos hasta el final del 9. Dice, 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Este que era ciego, ¿verdad? Jesús se dio cuenta y lo buscó y se dio cuenta que lo habían expulsado. Y Jesús lo halló. Jesús lo halló. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Este hombre ciego está viendo a Jesús y lo trata de Señor. Pero todavía no cree. Porque dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Se da cuenta que todo está conectado. 37. Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. ¿Quién lo halló? Lo halló Dios Padre. Dios Padre lo llevó enfrente de Jesús. Y este hombre dijo, porque Dios Padre le puso en creer en Jesús. Porque lo vio, porque dice, todo aquel que ve, cree en Jesús. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. A mí no me gusta, cuando yo estoy íntimamente conversando con mi Señor Jesucristo, a mí no me gusta decir Jesús, Jesús. No, a mí me gusta decir desde el profundo de mi corazón, mi Señor Jesucristo. Él es el que me hizo. Él es el que me sustituyó. Él es el que me lleva al Padre. Le adoró. A mí me encanta la figura adoración. Cuando estoy íntimamente conversando con Él, estoy en una posición de adoración. No estoy fingiendo, hermanos. Estoy tan agradecido por la salvación. A mí me encanta oír el testimonio del hermano Leo
que él se extasía leyendo la palabra y estudiándola. Es estar en adoración delante de él. 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Se malinterpreta la palabra juicio, pero lo que realmente está diciendo, voy a juzgar, voy a separar. Entonces, el que no ve, está aquí de este lado, entonces hago juicio y lo hago que vea. Y el que está viendo por sus propios ojos, hago juicio y hago que no vea, para que cuando no ve, pueda ver. ¿Ah? Esto es revelación. Claro, lo están oyendo, dice que los fariseos están escuchando. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, vea el amor de Jesucristo. Les dio, ¿cómo le digo? Les dio una palabra poderosa para que ellos entendieran. Pero esa palabra, digamos, tiene que ser revelada. Y ha sido revelada a mi corazón, dice, porque yo soy ese fariseo también. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. ¿Por qué yo digo que soy el fariseo? Porque si yo tengo un dolor en mi cabeza o en mi brazo, me falta el aire, estoy viendo que me falta el aire, estoy viendo el dolor. Pero si yo no veo el dolor, si yo lo que veo es Isaías 53, que él cargó mi enfermedad, que es el pecado de no muerte. Esto es, digamos, para el caso de nosotros que hemos nacido de nuevo. Pero para el caso de la persona que no ha nacido de nuevo, dice a una persona: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Porque una persona que no ha nacido de nuevo, como conoce el bien y el mal, entonces el bien y el mal lo hace ver el pecado. Eso es lo que pasa. Una persona que no ha nacido de nuevo ve por el bien y el mal el pecado. Por eso el Señor Jesús dice: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, ¿qué es lo que nuestro Señor quiere? Que seamos como ese hombre que nació ciego. Nació ciego. No es una maldición. Él dice, no es una maldición, no es pecado. Es que por medio de él, yo le estoy diciendo a los que van a escuchar este audio, son ciegos. Son ciegos, no ven que ya no hay pecado. Están viendo con los ojos de Eva, que fueron los ojos, la vista que Satanás le puso. Eso es parte de conocer el bien y el mal. Conocer el bien y el mal es evaluarnos y evaluar a las personas que están enfrente y juzgar si tienen pecado o no tienen pecado, porque ven con los ojos de Satanás, con el bien y el mal. Por eso él a esta persona que es ciega le dice, no tiene pecado, porque no ve el pecado. Yo voy con el carro y veo el pecado, yo lo veo. Van tomados de la mano. Ellas dos van tomados de la mano, como algo normal. Yo no las estoy juzgando, nada más siento dolor, pero a la vez agradecimiento porque me salvó. Y agradecimiento porque estoy clamando por mi familia. Entonces, ¿cuál es el secreto? No ver con los ojos del bien y el mal. Ser ciegos a eso. Una vez que somos ciegos, Él nos hace ver con sus ojos, nos hace ver la salvación.
que la salvación comienza con el trabajo de Dios Padre. Eso es bautizándolo en nombre del Padre. El Dios Padre es el que saca el pecado y nos trae enfrente de Jesús. Dios Padre mete el pecado en el cuerpo de Jesús. Bautizado en el nombre de Jesús significa que Él atrapó en su cuerpo esta serpiente. Eso es ser bautizado, o sea, conocer eso. Bautizado en el Espíritu Santo es que cuando esa persona ya es libre del pecado, el Espíritu de Dios viene y sella el corazón. Bautizado en el nombre de Jesucristo significa que Él, ¿verdad?, fue entregado. La noche que fui entregado, dice 1 Corintios capítulo 11, fue partido su cuerpo, o sea, fue molido, fue derrotado. Ahí estaba el pecado. Por eso Él tenía que tener cuerpo. Hermanos, ven, eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es, crean en el Evangelio, crean en el Evangelio, crean en el Santo Evangelio, crean en el Santo Evangelio. Claro que es santo, pero ¿qué dice ahí adentro el Santo Evangelio? ¿Qué dice? ¿Por qué se pierde tanto tiempo y no se explica qué es lo que hay dentro del Santo Evangelio? Perdón, hermanos, voy a orar y terminamos. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, porque tú nos muestras y nos pone agradecimiento por la salvación. Señor, el tiempo se acabó. Tú estás mandando una palabra. No vayáis por caminos de gentiles. Vayáis primeramente a las ovejas perdidas de mi casa. Mi casa, mi familia, mis hijos, mis nietos, mis cuñados, mi esposa, mi esposo, el vecino, mi compañero. Esa es mi casa. Las ovejas perdidas de mi casa. Señor, tú quieres que nosotros clamemos día y noche delante del trono de la gracia, porque tenemos acceso al trono de la gracia, para que Dios Padre tenga misericordia por cada familiar nuestro, por cada vecino, por cada persona que tú nos pones enfrente. Señor, así empieza el Evangelio. Una vez que Dios Padre escucha nuestro ruego, Él lo trae enfrente de Jesús. Estar enfrente de Jesús es estar enfrente de un estudio bíblico, de una revelación de esta palabra, de este tipo de palabra, enfocado exactamente en regresar al cielo. Y una vez que la persona empieza a escuchar todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho, ya una vez que no tiene la serpiente, entonces va a oír, va a ver, va a creer, porque la voluntad del Padre es que crean, que oigan y que tengan vida eterna. Y la voluntad de Jesucristo es que no se pierda nadie. Y el bautismo del Espíritu Santo es sellar su corazón con su poder para que esta serpiente no regrese más y estar listos para escuchar la trompeta, porque la trompeta solo la vamos a escuchar los que somos sellados por tu Santo Espíritu. Ese sonido solamente va a ser escuchado por el que tiene, los que tenemos el sello, el bautismo del Espíritu Santo. No el bautismo al estilo pentecostal. No. Es otra cosa. El Santo Espíritu, tu Santo Espíritu es el que nos revela la palabra, es el que nos convence que estaba la serpiente, es el que nos convence que Jesucristo derrotó la serpiente,
Ese es el Espíritu Santo. Y somos santos no porque dejamos de tomar, somos santos porque la santidad de Dios, su Espíritu, nos hace santos y listos para el arrebatamiento. Bendice, Señor, a cada hermano que escucha y bendice a cada persona que va a escuchar este audio. Ponemos, Padre Santo, este tiempo y esta reunión y esta palabra en tus manos, para que esas manos de Isaías 53 continúen trabajando, para que muchos puedan creer en el anuncio del Evangelio que lo acabamos de explicar. Gracias por tu presencia y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. No se vayan por si hay alguna reacción, pero sí yo voy a parar aquí ya los audios y para poderlos manejar por WhatsApp. No sé si hay alguien me escribió aquí y no he podido verlo. Y me bajó el volumen, vieras que no se oye bien. Que me entró una llamada de Gladys y después de ahí ya no pude oír bien. Perdón. No, pero ahí lo vas a oír ahora, porque va a quedar, sí, bueno. Queda bien sonoro. No sé. No. Está bien. Bueno, entonces, buenas noches, muchas gracias por la palabra. No, con mucho gusto. Buenas noches. Si alguien quiere decir algo, está bien, si no terminamos. Porque llueve riquísimo como para ir a dormir. Perdón, mire qué tarde. Son las 9:20. Va a ir a almorzar. Son las 9:20. Qué pena me da. Voy a cenar. Sí. Bueno, Pablo, hasta luego, pues, señora Rosa. Bueno, buenas noches. Janet. Ok. Buenas noches. Buenas noches, Rosa. Nos vemos. Muchas gracias, Roy, por el todo precioso, el Evangelio. Amén. Ok. Buenas noches. Buenas noches.